Bueno, ahora empezamos la sesión, la famosa sesión de intercambio con Eugenio Silva, que él va a estar tomando para tratar de obtener la mayor cantidad de preguntas y respuestas. Le pediría a las personas que no estén, o sea, más de un minuto. Si quieren hacer comentarios, está bien, yo voy a poner el reloj. Y los panelistas que traten de 2 minutos contestar, así se puede tirar todo más rápido. Sí, Eugenio, miren, él va al... Una pregunta, Soler, antes de empezar. No sé si se escucha bien. Sí. El caso de Alberto Nisman, que pasó con Cristina, ¿cómo puede repercutir eso en las elecciones? La lógica indicaría que la gente debería estar aterrada que un fiscal que estaba investigando la vinculación del kirchnerismo y en concreto de Cristina Fernández de Kirchner como presidente con Irán, que se supone que está detrás del gobierno iraní y varios de los funcionarios en concreto, porque no solamente el gobierno a nivel institucional, sino varios de los funcionarios que son parte del gabinete iraní están detrás del peor atentado en la historia que tuvimos en Argentina y que hubo en Occidente más allá de las torres del 9/11, que es la bomba de la AMIA. La lógica indicaría que la gente... no tendría que querer votar por un gobierno que asesina a la gente que los investiga. La lógica también indicaría que la gente no debería querer votar por un gobierno que se roba el dinero de los contribuyentes, por un gobierno que quiere... Yo creo que nos al final se probó que Nisman fue un homicidio y Cristina fue la responsable de... Bueno, indirectamente. Se determinó que fue un homicidio, que no fue un suicidio. El caso Nisman es un fiscal que termina suicidado. Lo más curioso del caso es que cuando ocurre el supuesto suicidio de Nisman, llega, en ese momento era Berni, que era como la cara visible, ¿qué cargo tenía? Secretario de Seguridad, la cara visible de la seguridad en Argentina. Llega Berni y sin que haya ningún tipo de investigación, sin un fiscal presente, sin nada, baja y anuncia ante la prensa que Nisman se había suicidado, ¿no? Algo que en cualquier sistema donde hay que seguir un protocolo. Acá hay un homicidio de cualquier persona y la policía no sale a decir que es un homicidio hasta que no se cumplen determinados pasos. Bueno, siendo un fiscal de la nación, salió y se dijo que había sido un suicidio, por lo cual vemos la intención que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de que esto pase desapercibido o que pase como un suicidio lo antes posible. Después se termina determinando que era imposible que Nisman se haya suicidado de la manera. Tendría que haber agarrado una especie de escopeta que no se había pegado con una escopeta, pasarla por acá atrás, disparar con el pie. O sea, no había manera de que Nisman se haya pegado el tiro de la manera en la que supuestamente se lo había pegado. ¿En qué quedó? Prácticamente en la nada. No se sabe quién lo mató. Se sospecha que puede venir del lado del kirchnerismo, pero en concreto no hay nadie preso por la muerte de Nisman. Ok, gracias. Voy a pasar a la primera pregunta. Muy buenas tardes. Ante todo, pues muchas gracias por las ponencias tan interesantes. Mi pregunta es la siguiente. Hace apenas 100 años, Argentina era uno de los países más industrializados, más ricos del mundo. Tengo entendido que la Constitución de 1853 de Juan Bautista Alberdi los llevó a todos esos triunfos económicos que Argentina tuvo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, es un poco lo que dije antes. Lo que sucedió fue, primero, esta irrupción de la llegada de las ideas de Europa, nacionalismo, fascismo, marxismo. Digamos, a partir de la década del 30 y la crisis del 30, Argentina se desconfigura y empieza a no confiar en su sistema constitucional, y ahí viene el radicalismo, Irigoyen, Perón, etcétera, y todo lo que conocemos, que lo que la lleva de ser uno de los países. En algún momento, en 1865, Argentina fue la primera economía mundial. Pero quisiera complicar un poco lo que estamos tratando acá. Lo de los 30.000 desaparecidos es muy importante, lo que dice Soledad. Hay un aspecto de por qué se lleva a 30.000 los desaparecidos, porque para ir a Europa y para hablar de genocidio había que presentar un número que fuera suficientemente grande como para que en Europa fuera eso relacionado con lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Ahora,
En un momento llegó casi a ser obligatorio hablar de 30.000 desaparecidos. Hay un funcionario de este gobierno, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llamado Pérfido, que fue echado por poner en duda, fue echado por el gobierno de este gobierno, por poner en duda los 30.000 desaparecidos. La señora Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Macri, firmó un decreto donde es obligatorio decir que hay 30.000 desaparecidos. Mauricio Macri, el que fue su presidente del Banco Central, el señor Sturzenegger, hacía unas remeras en la campaña del 2005 donde Macri era la cara del Che Guevara con la cara de Macri, el Che Macri. Macri anunciaba que era un gobierno de izquierda. Ustedes van a encontrar en YouTube a Macri reivindicando a Perón. Quiero decir que a pesar de lo ideológico, a pesar de todo, el problema es la gran impostura. A mí lo que más me preocupa, y el caso Nisman es uno de ellos, que Mauricio Macri pudo agarrar los archivos de la inteligencia argentina y determinar qué es lo que había pasado. ¿Por qué no lo hizo? Porque siempre quiso salvar a Cristina Kirchner. Mauricio Macri jugó con la Argentina, agarró el kirchnerismo y lo usó para asustar a los argentinos, pero en ningún momento quiso terminarlo. Y ahora su juego se lo está comiendo a él. La corrupción kirchnerista es inusitada. Pero hay una causa famosa de Cuadernos, de un chofer que recorría las empresas constructoras recaudando plata en efectivo y se la llevaba a la casa de los Kirchner. En esa causa hay dos partes. Está el kirchnerismo y está la familia de Macri en el otro lado de la causa. El padre de Mauricio Macri está involucrado en esa causa. Cuando murió al otro día, a la semana, Mauricio Macri dijo: la verdad que sí, mi padre fue un corrupto. ¿Qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que hizo Mauricio Macri? Para hablar de los números, los empeoró de una manera dramática. Porque fíjense lo que hizo. La Argentina aumentó su deuda de manera exponencial para mantener el sistema hasta el 2019 para poder ganarle las elecciones a Cristina Kirchner. Recurrió a un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, el más grande que haya dado el Fondo Monetario Internacional en su vida. Diría que la solvencia del Fondo Monetario Internacional está en duda por la Argentina, por este préstamo. Quiero decir, la cosa es suficientemente grave como para estar al borde de una hiperinflación. La gente no es que, yo no creo, no tengo este diagnóstico, no es que se ha olvidado el kirchnerismo. Está votando al kirchnerismo gente que había votado a Mauricio Macri para que perdiera el kirchnerismo, porque hay una recesión brutal en la Argentina y está al borde de la hiperinflación. Y la hiperinflación desbarata todo. La hiperinflación destruye al sistema jurídico. Entonces, lo que yo quiero decir es que lo de Macri es suficientemente grave como para traerle la posibilidad del kirchnerismo al presente. Estaba muerta Cristina Kirchner hace 2 años. Yo lo hice en este libro, hice un concurso diciendo 2 años de Mauricio Macri, ¿hacia dónde vamos? Acá está dicho hacia dónde íbamos a ir, ¿no? Entonces, el problema es haber traído otro relato, en vez de cambiar el sistema. Ojalá Mauricio Macri hubiera enfrentado lo que enfrentó el gobierno de Piñera, por haber seguido una conducta, hubiera tenido la violencia en la calle, porque entonces hubiera merecido ser apoyado. El enorme dilema que existe ahora es que la gente está tan mal que está dispuesta a considerar volver al gobierno anterior. Pero la misma gente que votó como antikirchnerista, que decir, Macri no llegó al gobierno por adhesión a su figura, llegó porque éramos antikirchneristas y lo votamos. Mauricio Macri ni siquiera fue una oposición seria a Macri, decía que había que ser a Kirchner, decía que había que ser positivo y que había que pensar en positivo y no ser anti nada. Cuando la gente estaba en la calle protestando contra Néstor Kirchner, los macristas no estaban en esas marchas, quiero decir. Entonces, la historia es un poco complicada como para poder entender lo que sucede. Quiero escuchar a Roberto. Otra pregunta aquí, un segundito. Uno después. Me tengo que ir porque voy para la Junta Patriótica que tenemos reunión a las 8. Muchas gracias. Perdonen. Gracias, Paquita. Mire, yo leí hoy un artículo que decía que la Cámpora está detrás de todo lo que está sucediendo en Chile. Quisiera ver si me pudieran hablar un poquito qué cosa es la Cámpora. La Cámpora es una juventud corrupta que forma Néstor Kirchner, agarra una serie de jóvenes y ahora voy a tener juventud, entonces les ofrece puestos.
y es gente que en algún caso se ha instruido, digamos, pero es como lo que armó Néstor Kirchner para decir tengo una juventud, la juventud ha vuelto a la política. No creo que tengan la capacidad de armar lo de Chile, o sea, no creo que les dé la cabeza. Lo que sí yo creo es que la cámpora puede poner gente, o sea, son capaces de movilizar gente. Sé porque me consta de fuente primaria de amigos viviendo en Chile que en medio de los saqueos, amigos que están cubriendo esos saqueos como periodistas, en medio de los saqueos escuchan acento argentino. Y esto lo vemos que hay cubanos que están metidos en Venezuela, de la misma manera que hay argentinos y hay venezolanos metidos en este momento en Chile. Que sea la cámpora la que lo arma, estoy de acuerdo con José, no creo que sea. Que la cámpora esté poniendo material humano, no me cabe la menor duda. Que todo esto está armado y viene armado desde La Habana, desde Caracas, no tengo la menor duda. Y que creo que la plata la está poniendo Rusia también, no me cabe la menor duda. Otra cosa que me parece que hay que destacar, no solamente en la desestabilización está, pero se ha visto intervención rusa, hackers rusos nuevamente en las elecciones, en la parte digital de las elecciones en Argentina, y nadie está hablando de eso. Otra pregunta por aquí. No es una pregunta, primero un descargo de las generales de la ley. Yo soy el coordinador de la campaña de Mauricio Macri en el estado de la Florida y vamos a votar más de 3.000, 3.500 argentinos por primera vez, esperamos llegar a 5.000. Yo discrepo en muchas cosas con José, creo que él ve una figura política, sí se cometieron muchísimos errores y desgraciadamente la campaña en un país que está de base corrompido, porque José, las universidades enseñan esto, y nosotros necesitamos años para cambiar esa educación. Las universidades argentinas son izquierdistas por naturaleza, se enseña todo el concepto europeo y demás, y Macri cometió errores, no me cabe ninguna duda, pero de ninguna manera de ese tamaño. La economía hoy está muchísimo mejor que antes, tenemos solamente un 2% de déficit público. Recurrimos al Fondo Monetario por una simple razón: los argentinos no ponemos la plata en Argentina. Ningún argentino ahorra. La Argentina no tiene ahorro. Cero ahorro. El gran ahorro argentino comenzó con la formación de las AFJP. El señor Menem no fue liberal. El señor Menem quebró. La Argentina en diciembre de 1989 cerró. Los bancos cerraron. Las ATM no funcionaban. Volvió a ser liberal porque no tenía moneda. Solo pudo entregar lo que tenía, lo que se decía en aquel tiempo, ¿te acordás? Las joyas de la abuela. O sea, el peronismo no tiene conceptos. Macri dejaba una economía que en julio-agosto venía con una inflación del 2%. ¿Cuándo se cometen los errores que se cometieron financieros? 2% mensual, sí, sí. Pero ahora estamos en el 6%. ¿Y por qué es lo que estamos ahora? En un grave dilema. El señor Fernández anuncia que va básicamente a poner cepo cambiario, que va a tomar los bancos, que va a hacer esto y se dispara el dólar. ¿Qué es lo que está pasando? Una crisis enorme, coincido contigo, entre hoy y la semana que viene puede haber muchísima violencia, inclusive mañana, porque él ya está creando el caos económico para que Macri se vaya. La última, creo que dejamos un tema que nadie tocó, que es la iglesia. En todo esto hay un enorme efecto de la iglesia, y donde fracasó Macri fue precisamente en los funcionarios más cerca de la iglesia. El mantener al pobre contento, asistido, en lugar de tomar la fuerza para eliminar la pobreza sustituyéndolo por trabajo. Porque hay un tema, cuando Macri quiso hacer la reforma liberal, la reforma laboral, quemaron, no, Macri no es liberal, nadie no podía hacer algo liberal. Lo dijo Esper, uno de los que estuvo en el debate, dijo que fue el único que dijo cosas que yo coincido 100%. ¿Qué dijo? Pero no me da votos. Hoy no gano votos diciendo que voy a cortar el déficit, que voy a echar empleados públicos y demás. Cuando él quiso hacer la reforma laboral, quemaron la plaza del Congreso. Cuando él quiso hacer la reforma laboral, lo obligaron. Yo no lo hubiera aceptado, que pusieron impuesto al capital. Y él transó. Pero en la Argentina no hay condiciones para atacar de la derecha, porque no tenemos fuerzas armadas, no tenemos nada. Lo que está pasando hoy con Chile, y Piñera transó anoche. Transó. Desgraciadamente tenemos un problema serio. El 60% de la gente en Latinoamérica es izquierdista. El 60% de la gente no quiere trabajar. Nuestra generación buscaba el trabajo, graduarse en la facultad, empleo, rápido. Hoy los chicos no. Y todos hablan y lo ven acá. Escuchen a Ocasio Cortez.
todo para todos, todo, nadie trabaja. ¿Quién paga? En este mundo no se discute. Yo estoy de acuerdo contigo, Macri cometió muchos errores, no tanto como vos decís, pero no vamos, pero te sí. No, no. Pero te voy a decir una cosa. Y hay una comida entre vos y yo. No perdemos por 20 puntos. Y es más, tenemos una chance de balotaje todavía. A mí me gustaría agregar algo en línea a lo que él está diciendo. Creo que Macri cometió muchos errores. Creo que el peor error que Macri cometió es que tuvo un approach gradualista, un approach gris, cuando a mi entender tenía que haber aprovechado la luna de miel de los primeros 100 días de gobierno para decir, señores, acá nos robaron, estamos en los rojos, me toca cortar y seguir adelante. Lo que creo o trato de entender a Macri es que, si bien no creo, como les dije antes, yo no creo en las ideologías, no creo que nadie se mueva por ideología acá, ni mucho menos, pero sí creo que tenemos un problema cultural, en Latinoamérica en general. Pero en Argentina en particular, el problema cultural es enorme. Hay cosas que si Macri quería seguir en el poder, y no, más allá de que creo que tuvo que haberlas hecho y era lo necesario hacerlo, pero si quería seguir en el poder y que no lo bajen en menos de 2 años, no las podría hacer. Y voy a contar algo personal para que entiendan. A ver, yo soy de otra generación que la mayoría de ustedes. Yo nací en 1983, yo nací en democracia, nunca viví bajo un gobierno dictatorial. Lo primero que me acuerdo es mi infancia de chica con Menem. Ya existía el modelo neoliberal, si se quiere, si se lo puede llamar así, al modelo de Menem, siendo una nena. Mi primer trabajo lo tuve cuando Néstor Kirchner ya era presidente, o sea, no estoy hablando de una generación que viene viciada desde el peronismo y demás. Yo me crié en un 1% de la Argentina y lo estoy diciendo para que traten de entenderme desde dónde vengo lo que estoy relatando, ni mejor ni peor que nadie, pero me crié en un entorno de un colegio trilingüe donde la gente hacía la mitad del secundario en Suiza y fui a una universidad que es del Opus Dei, que es la derecha de la derecha de la derecha. Así todo, a cualquiera de mis amigos en Argentina que voy y le digo que yo voto por el Partido Republicano porque yo creo en un gobierno chico y en las libertades individuales, me miran como si estuviera diciendo que a mí me gusta Hitler y que apoyo el Holocausto. Porque hay un problema cultural enorme. Insisto, la mayoría de mis amigos son el votante de Macri, no estoy hablando de que tengo amigos militando en el kirchnerismo. Hasta en ese nivel la gente está viciada con... Hay cosas que no se discuten, los 30.000 desaparecidos no se discute, que el Estado tiene que hacerse cargo de un montón de cosas no se discute, y a nivel personal esto hago una acotación más. Me da pánico que eso lo veo en Latinoamérica, lo estoy viendo acá en Estados Unidos porque muchos amigos de FIU también me dicen exactamente lo mismo, cómo se me ocurre apoyar a Jeb Bush como apoyé en el último ciclo electoral que trabajé para su campaña, porque no sé, parece que los Bush son los genocidas del mundo para mi situación. Y me pasó, vengo de vivir 2 años en Londres, volví hace 2 años. Estudié en Oxford, que se supone que es una de las universidades más abiertas del planeta y demás, y también cuando en una clase de política dije que yo me había trabajado para el Partido Republicano, hasta el profesor me miró como que estaba diciendo una cosa terrible. Entonces hay un problema cultural y contra eso tenemos que luchar los que tenemos la libertad de ¿Otra pregunta? Voy a complicar un poco más. Primero quiero decir que en el macrismo hay gente genial como Norberto, hay buena gente. Todo lo que digo del macrismo es la responsabilidad política. Hay un dato que quiero dar. Macri hizo campaña por Hillary Clinton. Puso a su embajador, el señor Lustó, que venía del kirchnerismo, fue el ministro de Economía del kirchnerismo, que hoy es candidato a senador de Macri. Fue el ministro de Cristina Kirchner, lo puso de embajador en Estados Unidos y hizo un apoyo explícito a Hillary Clinton, ¿no? Un error diplomático, porque no importa su simpatía que la podía tener, era la política exterior de la Argentina. No corresponde que la Argentina se meta en la campaña electoral norteamericana, quiero decir. Entonces, entendamos también que al iniciarse el gobierno de Macri respecto de Venezuela, Macri fue clave
para llevar a Venezuela de nuevo al falso diálogo, Macri, siguiendo las instrucciones de Bergoglio, llevar a Venezuela de nuevo al falso diálogo que impidió el famoso referéndum revocatorio de... Entonces, quiero decir que hay una serie de cosas que, para entender que a mí lo que no me gusta del final de esta historia, va a ganar Alberto Fernández evidentemente, lo que no me gusta del final de la historia es quedar enganchados como si Macri hubiera sido el remedio, y yo creo que no hay mejor lección para Venezuela, para Ecuador, para todos estos países, cuando salgan de la situación en la que está, de no cometer estos errores, de no venir a parasitar a un país que ya sufrió el kirchnerismo como para venir a sacarle provecho asustando a la gente. Macri influyó para que Cristina Kirchner no fuera presa para que pueda ser candidata en el 2017 para poder ganarle en el Senado. No, esto se lo dijo a la Nata es el periodista más importante de Argentina. ¿Qué hace hoy ¿qué hacen hoy los demócratas? Hoy hay una polarización en el mundo. Bueno, pero, sí, pero ante un escenario tan viciado como el argentino, creo que había que... A mí me parece que no puede quedar inocente en su responsabilidad de haber traído el kirchnerismo. De todas maneras, dos cosas, si estamos hablando de datos, que me gustaría aclarar. Estoy de acuerdo contigo que fue un hecho fallido enorme lo que se hizo en la campaña de apoyar a Hillary Clinton. A mi entender, Lustó es un personaje siniestro, que además venía de otras filas políticas, y con todo el respeto que le tengo a Guillermo Lustó, el padre de este Lustó que estamos hablando, que vive en esta comunidad, que es un gran profesor en FIU. Pero la verdad es que el hijo me parece un personaje siniestro, que venía de las filas del kirchnerismo, que se dio vuelta con el macrismo, que tiene una especie de movimiento propio, y que además de todo esto que hizo, le clavó un puñal por la espalda a Macri, que como diplomático es lo peor que alguien puede hacer. Se lo pone como diplomático en la embajada más importante del mundo, que es la embajada de Estados Unidos. Una semana antes de que el presidente Mauricio Macri venga de visita a los Estados Unidos, que es el hecho más importante que tiene que organizar un diplomático cuando se encuentra en esa ciudad, Lustó renuncia para ir a correrle una primaria en Capital Federal al propio macrismo. O sea, esto habla de la ética de Lustó. Lustó me parece una falla nefasta. Y dentro de, tú mencionaste, bueno, lo de la política exterior. A mi entender, la política exterior fue lo mejor que hizo el macrismo. Creo que funcionó en términos generales sumamente bien. Grave error lo que pasó con Venezuela al principio, y eso creo que es por otra falla de personal, si se quiere, que fue Malcorra, que fue la segunda canciller que tuvo el macrismo, que era una canciller que apostaba por el diálogo en Venezuela, otro personaje que me pareció siniestro, que terminó en una pelea con Pompeo, que en definitiva es el canciller en las sombras que tiene Argentina, y por eso, por el tema de Venezuela, terminó saliendo Malcorra. Pero... Es otro Pompeo, ¿no? Es otro Pompeo. Ah, no, si no, un Pompeo de acá, tenemos un Pompeo en Argentina. Hubo fallas, pero creo que hay que destacar que en términos generales la política exterior del macrismo fue quizás lo más destacado que tuvo en estos 4 años. ¿Quién más quiere preguntar? No, ya pregunté. Una pregunta, José. No, es que se oye mejor para... No, pero se oye mejor para la grabación, Alfredo. Sí. ¿Se oye? Sí. Ok. No, mi pregunta es que dentro de toda esta historia que Julio, ustedes han diseñado, turbulenta de la Argentina y del peronismo, ¿cómo tú me podrías caracterizar los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia? Si no fueron democracias, si fue un paréntesis dentro de toda esa corriente peronista, ¿cómo me podrían hablar de esos gobiernos? Frondizi es como el inaugurador del desarrollismo, que cree que mediante el proteccionismo industrial la Argentina va a lograr desarrollar una industria, cosa que efectivamente no ocurrió. Lo único que consiguió es este industrialismo que tiene Argentina, que nunca hace vivir del privilegio. En un momento ordenó un poco, puso a un ministro de Economía, que era Álvaro Alzogaray, que tiene un pensamiento, digamos, pro el mercado, pero después, cuando las cosas se le complicaron, se vino para atrás. Igual hizo relativamente las cosas bastante bien. Hay una biografía de Nixon, ¿no? Nixon escribió una biografía de distintos líderes donde lo pone a Frondizi, creo que es Nixon, donde lo destaca bastante en su diálogo con Estados Unidos.
un episodio ahí. Él llegó al poder por la proscripción del peronismo. Y Lía fue el típico radical, guitarrero, romántico, no hay argentino por ahí, ¿no? Un inútil, básicamente, cuyo gobierno tristemente célebre por enfrentarse a las petroleras y demás inútilmente en su estado. Pero lo sacan los militares. Ahora, Frondizi curiosamente escribe un libro que se llama Política y Petróleo, donde habla de profundo estatismo, la profunda defensa del estatismo argentino y del petróleo argentino, y lo primero que hizo fue hacer contratos con las petroleras para privatizar el petróleo. Por eso digo que siempre es tan importante en la historia de la estupidez humana la traición. Venegas, les necesito una cosa. Tú dices, no hay argentinos por ahí, esto está saliendo en Facebook. Ay, perdón. No hay argentinos por ahí viéndose. No, vamos a hacer un problema de primera conversación. Sí, una cosa muy breve. Después de verlos a ustedes, yo tengo dos preguntas. Una, los que queremos ver a una Argentina libre, próspera, feliz, ¿qué deberíamos hacer? Y dos, ¿cuál debería ser la política de Washington en este momento? Mejor pregunta, ya hubo una política de Washington. Yo creo que es muy importante, el consenso de Washington. Yo rescato esa época porque para mí fue la mejor de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica y la mejor comprensión de cuáles son las soluciones para Latinoamérica en cuanto a economía, en cuanto a felicidad, hasta en cuanto a movimientos migratorios. Por primera vez se entiende que lo que hay que hacer es lograr reformas de fondo económicas y contra eso viene el Foro de San Pablo, a destruir eso. Nosotros a partir de ahí no hemos hecho más que oposiciones al Foro de San Pablo desde una indiferencia ideológica que va desde Macri hasta cualquier otra cosa. Y lo que yo creo que tiene que recuperar el movimiento, que no es Foro de San Pablo, que no es chavismo, es un pensamiento central, que es el pensamiento de los fundadores de Estados Unidos, que es el pensamiento de la Constitución original de la Argentina. Yo creo que lo que hay que hacer es rescatar esa idea como política exterior. Yo creo, perdón, a lo que dice José, yo creo que desde Washington, a ver, yo me considero conservataria, entre conservadora y libertaria, entonces creo que cada país tiene derecho a decidir por sí mismo y que no debería haber una intervención demasiado grande. Dicho esto, hay una realidad en el mundo y es que Estados Unidos es o era el líder mundial y tiene un rol dentro de la región. Insisto en que a mí me parece que no hay manera de pensar en Latinoamérica o en otras regiones del mundo sin pensar en Rusia. Y es clave que Estados Unidos defina cuál va a ser su posición con respecto a Rusia para poder entender cuál va a ser su posición con respecto a Latinoamérica. Muy bien. Hay un tema muy interesante. ¿Vos no crees que los Estados Unidos después de la Segunda Guerra comenzó a confiar brutalmente en sus fuerzas armadas? Y lo que hablábamos antes, mientras tanto, la izquierda trabaja en las bases, trabaja en la universidad. Entonces yo creo que no hay un defensor del mundo libre que esté trabajando en las bases. Y cuando llegás al momento que solo podés defenderte con un F-18, no tenés chances, no tenés chances. Entonces no hay solución mágica de ningún aspecto si no se comienza a trabajar en silencio. Y lo dijo en un foro que con Eduardo Martín, no sé si vos estabas, que si vos vas a las librerías argentinas, no hay documentación ni bibliografía liberal. Entonces, si no trabajás así, los Estados Unidos no pueden solamente competir con el F-18 y el portaaviones. Tenemos que trabajar en las escuelas. Y eso no lo hacemos, ¿me entendés? Por supuesto, esto que vos decís es la discusión de fondo. Por eso yo insisto tanto en no identificarnos con cosas ambiguas y tibias. Entonces, somos anticomunistas. ¿Qué es lo anticomunista? La propiedad privada. Entonces, vamos a defender un sistema de vida basado en la propiedad privada. No hagamos un más o menos. No le chupemos las medias, como decimos nosotros, a la izquierda, haciendo el presupuesto social más grande de la historia, como dice Mauricio antes. Como vos decís, yo creo que está la iglesia de Bergoglio metida en ese asunto, los que tienen relación ahí. Es decir,
hay que presentar un contramodelo, y eso fue justamente, creo yo, que el gran acierto de esa época de la política exterior norteamericana, del consenso de Washington, fue ir al fondo de las diferencias, y no simplemente somos anti-izquierda, somos antidisturbios, somos los que le vamos a mandar los tanques. Y hay un elemento que tiene que ver con las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. Durante mucho tiempo había dos partidos, el Partido Populista y las Fuerzas Armadas. Eso en la década del 80 se terminó, porque no va más, porque además las Fuerzas Armadas no hacían ninguna reforma, hicieron lo mismo. Si uno va a la parte económica del último gobierno militar, a diferencia de Chile, lo que hicieron fue mantener el mismo sistema peronista, no tocarlo, y después volvió todo esto intacto. Cuando desaparece la intervención de las Fuerzas Armadas, que está muy bien que desaparezca la intervención de las Fuerzas Armadas en la política, eso no es reemplazado por un equilibrio partidario, sino que quedan todos partidos que son todos de izquierda. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José, pero me parece que está lo ideal y lo realizable. Y entonces el ideal, por supuesto, que es un trabajo y que es necesario, porque si no estamos destinados al fracaso, que es un trabajo que hay que empezar a hacer desde las bases, que creo que solo en Estados Unidos y de manera muy minoritaria se está empezando a hacer, sobre todo por el movimiento libertario, que se dio cuenta hace un par de años que existe este problema en las universidades, en las generaciones más jóvenes, y que está empezando a hablarles ahí. Lo que pasa es que estamos en un ratio de 1 contra 1 millón, pero se está empezando a hacer en el resto de Latinoamérica, además en el resto del continente casi no existe esto, y este es un trabajo a largo plazo. En el corto plazo, en Argentina en particular, ¿es ideal Macri? No es ideal Macri. Hizo las cosas bien, hizo muchas cosas mal. ¿Tenemos otra opción? No tenemos otra opción. Ha habido otros factores, José, para pensar. A ver. Yo sé que el tema hoy básicamente es sobre la Argentina, pero me ha extrañado como cubano que el ausente que ha habido hoy aquí se llama Fidel Castro Ruz. Ese señor está metido en América Latina en el año 48, en el Bogotazo. Y después, apoyado por la Unión Soviética desde Stalin, empezó todo su labor. Acuérdense de Prensa Latina, Ricardo Massetti, que murió con el Che en una escaramuza por la Libre, criticada por el Comité en aquella época. Entonces, nadie ha hablado de qué influencia ha tenido Cuba y Fidel, el comunismo internacional. Absoluta en todos los movimientos de izquierda, en Argentina, y lo llevo a un dato de hoy. Cristina Fernández de Kirchner, candidata a la vicepresidencia, expresidente de Argentina, viaja entre 1 y 2 veces al mes a Cuba. Su hija se supone que está internada en Cuba, que puede ser cierto que esté enferma, pero eligió Cuba para tenerla internada. ¿A qué va en plena campaña, Cristina, de 1 a 2 veces por mes a Cuba? Nos deberíamos preguntar eso. Y hay otro elemento que yo le temo más que al kirchnerismo original, que es el señor Bergoglio. Señor, cuidado, porque la amenaza principal de la Argentina, yo no creo que hoy sea Cristina Kirchner, que creo que está herida políticamente. Creo que la amenaza verdadera y real es Bergoglio. Es lo que hay que mirar. Otra pregunta. ¿Qué sinvergüenza salió Bergoglio? Salió, no, entró directamente. Yo creo que a mí me da la impresión de que usted dice que en Argentina las universidades son bastante izquierdistas. 100%. No es solo Argentina, usted habla de las universidades aquí, y da vergüenza y da miedo como están las universidades de Estados Unidos. Así que no solo allá, en todo el mundo está igual. Ahora, y hay otra cosa que yo me gustaría destacar porque es muy raro. Así como vimos en Venezuela resistencia siempre de la juventud, en Argentina jamás. No hubo resistencia al kirchnerismo, no hubo juventud protestando nunca. La cámara es minoritaria. El señor hablaba recién de ir a una biblioteca, a una librería y no encontrar, o lo decías vos creo, no encontrar autores que no sean de izquierda. Le digo más, cuando uno quiere hacer un trabajo académico sobre Estados Unidos que necesita artículos peer reviewed y demás, desde acá, desde los Estados Unidos, no hay autores argentinos. No hay autores argentinos que estén peer reviewed y demás. Hay muchos periodistas escribiendo, pero no a nivel académico fuerte. Son autores americanos la mayoría a los que hay que recurrir y el 99.9% de esos autores son de izquierda.
Es muy difícil encontrar trabajos académicos de gente libertaria, conservadora y demás sobre Latinoamérica y sobre Argentina en particular. Pero yo creo que es un fenómeno universal y hay que estudiarlo bastante porque ¿cómo creo que se va a solucionar eso? Creo que la universidad va a perder importancia. Otra pregunta por aquí. Sí. Tenemos 5 minutos más. 5 minutos más. Muy breve. La influencia de Jorge Bergoglio en la política actual, en la futura política argentina. Bueno, Bergoglio es un caso muy curioso porque todo el mundo creía que era un antikirchnerista porque Néstor Kirchner lo persiguió, y Néstor Kirchner lo persiguió porque pensaba que era una competencia, pero en cuanto llega al papado lo primero que hace es aliarse con el kirchnerismo. Está difusa la influencia, porque así como tiene influencia en algunos de los miembros del gobierno de Macri, tiene influencia también en algunos de los miembros del gobierno futuro de Alberto Fernández, pero Alberto Fernández, por ejemplo, se pronunció a favor del aborto. Yo creo que están por todos lados. Bergoglio es un jesuita, creo que está en todos los partidos. Bergoglio es percibido como sumamente kirchnerista en este momento, pero la verdad es que tiene una influencia grande también en gran parte del gabinete de Macri. Hay muchas más reuniones de las que se publican entre funcionarios de Macri y Bergoglio, simplemente porque Durán Barba, que es el estratega político del PRO, del macrismo, detectó en un determinado momento que Bergoglio era lo que en Argentina se llama piantavotos. Si te ven en una foto con Bergoglio, la gente, determinado grupo social no quiere votar por ti. Bueno, por eso hay muchos encuentros con gente del PRO que tiene Bergoglio en el Vaticano que no los conocemos, pero no quiere decir que no tenga influencia sobre el macrismo. Última pregunta. Sí, buenas noches y muchas gracias por la participación de ustedes. Hay cosas que, por ejemplo, se está hablando de que Rusia, hablas tú de Rusia como un peligro, se habla de la participación de una decadencia en América Latina, que la tuvo muy grande, inclusive en oposición al famoso camino de Yenan en la época soviética, con su introducción a la lucha de, más bien una política trotskista de guerra de guerrilla, etc. No cabe duda que esto de Argentina, ustedes se están enfocando en personas, y esto trasciende a las personas. Ya el comunismo como tal desapareció, y esto ha creado un vacío de una ideología. Estamos hablando de una ideología nueva. Yo quisiera hacer una premisa aquí, y creo que estamos en un proceso incipiente aún, aunque bastante acelerado, de una tercera revolución ideológica en la historia de la humanidad. Y el escenario va a ser América, precisamente. Yo he sido asesor del Comité de Integración Americana, no latinoamericana, de la Confederación Masónica Interamericana. Hace años vengo con ese proceso. Fundé un movimiento que se llama Movimiento Internacionalista Democrático en Cuba, que perseguía precisamente no solo la libertad de Cuba, sino este camino hacia la democracia. ¿Qué pasa? Estoy hablando de Rusia, sin embargo, en toda la costa del Pacífico de América hay una influencia china increíble. Entonces, es más China que nosotros. Y China no podemos hablar de comunismo. En China lo que existe es un sistema que lo creó Mussolini, que se llama un sistema corporativo de gobierno, que es lo que procede en todos estos casos. Además de que, por ejemplo, en Cuba, se está con la Constitución del 19, existe eso. En conclusión, lo que está pasando en Argentina trasciende a Argentina. Todos estos movimientos que existen aquí están sucediendo, pero no tienen una base ideológica todavía. Eso es todo. La respuesta se la dan afuera. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga y nos vemos en este viernes. Muchas gracias.